Muy buenos días a todos. Un gusto saludarles. Estamos en la semana de repetición de la grabación que se realizó en la segunda semana, por favor, del curso de Administración de Obras 2. Por razones de afectación en el proceso de la grabación, este no se pudo llevar a cabo y por tal manera, el día de hoy y por consideraciones específicas de la administración de la universidad, ha solicitado que nuevamente se pueda repetir, ¿verdad? Este segundo evento. Así que muy buenos días para todos. Estamos entonces en la semana número 2 y para todos los compañeros y alumnos de Administración de Obras 2, pues sean bienvenidos. Sabemos que muchos también están en otras actividades y por lo tanto, pues esta grabación se está llevando a cabo con ese fin. Entonces, para el día de hoy vamos a continuar con la segunda semana, que esta fue llevada a cabo el 17 de julio, ¿verdad? Así es de que durante esa semana, pues voy a habilitar para ustedes la semana número 2 correspondiente al sílabo. Como ustedes conocen, estimados alumnos, que el sílabo es la guía metodológica que se lleva para atender, ¿verdad?, el proceso del curso de Administración de Obras 2. Recordemos que dentro del programa del sílabo va avanzado para que en cada semana, ¿sí?, podamos juntamente con ustedes poder compartir el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta semana, pues correspondió a la segunda semana lo que es el ciclo de vida de los proyectos. Esto es en sí el poder llevar a cabo de una manera un poco más amplia los diferentes procesos que los proyectos conllevan. Como ustedes saben, esto tiene un ciclo en la cual hay un proceso de inicio dentro de lo que es propiamente la programación de actividades y dentro de esto pues lleva un proceso de planificación, un proceso de organización, un proceso de control, un proceso de dirección. Esto es para todos y cada uno de los procesos dentro de la administración, tanto para la administración de proyectos arquitectónicamente hablando, como para el desarrollo de cualquier otro tipo de proyecto de administración. Así es de que vamos a dar a conocer el proceso, ¿verdad?, dentro de la administración. Voy a presentarles esta actividad. Vamos a iniciarnos entonces como a una manera ilustrativa. Vamos a habilitar lo que sí tiene consigo estos conceptos para la administración de obras 2. Vamos a entonces a iniciar con ello. El ciclo de vida de los proyectos, como les daba a conocer desde un principio, esto lleva un proceso de inicio, de relación, digamos, que se tiene con los proyectos de conocimiento en ellos. Para resumir, es un proceso dentro de ellos de la planificación. Esa planificación que es sumamente necesaria conocer el qué, el cómo, el cuándo, el para qué se deben llevar a cabo estos procesos. Conjuntando esta información, vamos a llevar todo lo que es ese proceso de ejecución, que va a ese ciclo de seguimiento para que dentro de esta administración, en este caso de los recursos, y por qué no mencionarlo específicamente para los proyectos relacionados con la administración de arquitectura, pues nos permita poder comprender esa importancia de darle seguimiento, ese transcurso de conceptos, de procesos que se llevan, su ejecución, su proceso y su cierre. Entonces, como concepto de ello, podemos mencionar que un ciclo de vida es un proceso continuo a través de una serie de etapas o fases de desarrollo. Déjenme entonces comentarles que
dentro del proceso de proyectos desde el punto de vista arquitectónico, pues podemos conocer que como arquitectos tenemos diferentes fases en las cuales nos podemos desarrollar. Por un lado, desarrollar ya dentro del desarrollo de la profesión con proyectos en los cuales se planifican. Estos proyectos que al planificarse llevan consigo una etapa, ¿verdad?, de la evaluación de los diferentes tipos de proyectos arquitectónicos que podemos llevar. Por ejemplo, el desarrollar proyectos residenciales, proyectos en los cuales puedan contenerse un concepto de residencias, de viviendas unifamiliares u otras con otras condiciones de tipo de residencias en serie, por ejemplo, el caso de una urbanización. Cada uno de estos procesos, como mencioné, en el caso de la planeación de este tipo de proyectos, significaría que como arquitectos en esta profesión nos correspondería entonces atender a diferentes tipos de personas o sectores interesados en un proceso de la adquisición, ¿verdad?, de una unidad, sea esta a través de un proceso de desarrollo de la planificación o bien agregar un proceso de ejecución de ese proceso del desarrollo y la gestión que es también forma parte intrínseca dentro de un proceso de proyectos. Esa gestión en la cual hay necesidad, aparte de desarrollar y planificar el proceso de proyectos sobre planificación, planos, desarrollo de planos, también requiera de un proceso de gestión, de una gestión en la cual se requiere de llevar a cabo una planificación, ¿verdad? Una gestión ya ante las autoridades, en este caso municipales, u otras que son de tipo de medio ambiente, gestiones ante medio ambiente, las instituciones que regulan, ¿verdad?, las diferentes incidencias de las afecciones que uno como rector puede estar afectando a un sector, a una comunidad, u otros tipos de gestiones, por ejemplo, ante instancias municipales, por ejemplo, un permiso, una licencia de construcción. Dentro de todo ello, entonces, todos estos preparativos son sumamente necesarios para que el cliente, al considerar aprobar un proceso, un proyecto de esta naturaleza, pues estos sean integrados previamente a su ejecución. Entonces, podemos reiterar que un ciclo de vida es un proceso continuo a través de una serie de etapas o fases de desarrollo. Es el ciclo de vida del producto, es el tiempo que transcurre desde la concepción hasta su retiro del mercado, mientras que el ciclo de vida de un proyecto es la serie de etapas o fases por las cuales atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. ¿Qué quiere decir con ello? ¿Qué queremos ampliar con ello? De que un proceso de un proyecto conlleva una serie de actividades. La parte de los planos, las especificaciones técnicas, las especiales, las generales, la cuantificación de un proceso llamado presupuesto. Ese presupuesto que lleva consigo las diferentes etapas que conllevan una actividad dentro del proceso de la obra misma, la elaboración y el análisis de las diferentes partes del presupuesto que debe llevar consigo. Además de ello, como ya comentábamos, estas gestiones y permisos previo a su inicio. Y ya durante el proceso del proyecto en sí, pues obviamente requiere también, si uno va a administrar ese tipo de proyectos, quiere decir tener a su cargo esa etapa de ejecución, esa etapa en las cuales como administrador del proyecto, luego de haberse llevado a cabo el proceso de los planos, el proceso de la gestión municipal, pues también llevar consigo la administración de la obra a través de personal específico, pues el personal de la supervisión, continuamente con la parte relacionada con la conjunción de la obra. Quiero decir con ello los diferentes procesos en los cuales el personal del campo u operativo, como le mencionamos, maestro de obra, albañiles con las diferentes características de las obras que realizan
el personal de esta naturaleza, los ayudantes consiguos, u otros tipos de renglones que son necesarios dentro de la implementación de la obra. Ustedes saben que dentro de esto se realizan actividades específicas desde un replanteo de la obra, parte del proceso de las etapas preliminares, las etapas puramente de construcción desde un cimiento, los correspondientes levantados, los muros, las columnas, llevar todos los procesos de las diferentes instalaciones, lo que son los cerramientos, la parte de las, lo que es puramente las etapas de lo que sería las losas, sea fundidas en el lugar o bien de tipo prefabricado, y otra serie de renglones que son necesarios dentro de su proceso mismo, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, etcétera, así como la etapa de cierre de obras. Todo ello es necesario dentro de un proceso ordenado, un proceso en el cual hay necesidad de llevar a cabo gestiones de compra de materiales, gestiones de seguimiento, de entrega de productos terminados, ¿sí? Y toda la parte correspondiente a los procesos mismos que conlleva los cierres, los acabados y los procesos de entregas. Todo esto tiene que estar también llevado a cabo a través de una programación. Esa programación necesaria en las cuales incluye todo el proceso, ¿sí? Las etapas que se llevan en el seguimiento. Ese seguimiento importante que tiene la finalidad de llevar a cabo el control de los tiempos desde un inicio, durante, posterior y hasta el final de la obra que se está concluyendo. De tal manera que, como hemos comentado, en la cual generalmente a lo largo de este ciclo de vida de un producto se originan distintos tipos de proyectos conforme al producto se va evolucionando y se adapta a las necesidades del mercado durante un tiempo determinado. Entonces no debemos de confundir el ciclo de vida del proyecto con el ciclo de vida de un producto. Para todo ello es necesario entonces poder diferenciar, así como comprender la diferencia que hay entre el ciclo de vida de un proyecto y el proceso de la dirección de los proyectos. El ciclo de vida de un proyecto requiere, por un lado, tener de la mano el control de costos y de dotación del personal que es necesario para ello, tomando en cuenta que dentro de una programación general que se tiene dentro de un proyecto, van diferentes actividades. Desde esa etapa necesaria de una evaluación preliminar, las actas de inicio del proyecto, esa programación necesaria en la cual requiere dar a conocer a nivel de el conjunto de actividades a través de un tiempo determinado toda esa ejecución del trabajo. Y nos vamos a dar cuenta de que durante ese proceso es sumamente necesario ir conociendo cómo desde la etapa preliminares hasta la parte de desarrollo del proyecto mismo, pues se va conformando una proyección, ¿verdad?, de diferentes tipos de actividades en las cuales se van sumando actividades desde una etapa preliminar, una etapa consecutiva, al proceso de levantado, de ejecución y desarrollo de la etapa de proyectos, las condiciones necesarias, las soluciones necesarias que se dan dentro del mismo. Entonces, y durante este proceso, pues obviamente se da una serie de procesos, una serie de visitas de supervisión, una serie de seguimientos de las compras y seguimientos de los materiales, ¿sí? Así como la importancia de que debemos de comprender que el ciclo de vida de los proyectos es lo que se debe de hacer para completar todos los trabajos. Y el proceso de dirección es el proceso que debe de hacer para poder dirigir los trabajos. O sea, son dos etapas conjuntas, son dos etapas que van por separado, pero a la vez se integran, porque se integran desde el punto de vista de temporalidad, desde el punto de vista de la administración, de la adquisición de los diferentes tipos de servicios, de subcontrataciones, hasta llegar
a una etapa en que se conjuntan la etapa de la planeación, la etapa de los procesos de los términos de referencia, la etapa de las diferentes especificaciones, los procesos que van desarrollados dentro de los mismos planos. Y para ello también es sumamente importante tomar en cuenta esa proyección, esa programación de tiempos que se tiene que conjuntar dentro de los contratos mismos o subcontratos que se tienen que hacer. Todo esto es un proceso en el cual, como dije desde un inicio, es el ciclo de vida del proyecto. Esto se administra, se conlleva y se lleva un proceso de entrega. Un proceso de entrega al cual tiene que estar a satisfacción del cliente o de los clientes a los cuales nos requieren diferentes tipos de actividades. Entonces, como mencionamos con anterioridad, el ciclo de vida de un proyecto es una serie de fases, ¿sí? Por las que se atraviesa un proyecto desde un inicio hasta su cierre. Estas son entonces generalmente secuencias y se pueden dividir por objetivos funcionales u objetivos parciales. Resultados, por un lado, términos conocidos como entregables, intermedios o aspectos puntuales de determinados tiempos, desde un alcance global hasta el trabajo de la disponibilidad financiera. Esto es sumamente importante, puesto que para el proceso de obra, pues necesitamos llevar procesos de adquisiciones, procesos de entrega de materiales, así como llevar a cabo los procesos de subcontrataciones. Esas fases van desde un principio en esas fases hasta llevar al proyecto final. El enfoque de los ciclos de vida de los proyectos pueden variar, dice, continuamente, desde la etapa de planeación, esa etapa de previsión de los materiales, esa etapa de adaptación de los diferentes procesos, tomando en cuenta también que es necesario poder considerar algunas etapas de riesgo, algunas etapas de atrasos, y para ello es sumamente necesario ir prediciendo todas esas etapas de entregables, los tiempos en los cuales pudiéramos llevar a cabo consumo control, y que también prever en qué momento pudiera provocarse más de algún tipo de atrasos. Entonces, se define así el ciclo de vida predictivo del producto o entregable al comienzo del proyecto, en el cual dice cualquier cambio en el alcance debe ser cuidadosamente gestionado. Se debe contar con los alcances, o sea, el qué voy a hacer, con los tiempos de cuánto me debo de tardar para ello, y el costo que define esas etapas previsoras para llevar a cabo toda la gestión de la compra de adquisiciones y de materiales. Por un lado, el ciclo de vida adaptativo del producto se desarrolla, dice, tras múltiples interacciones, o sea, diferentes actividades. Para cada una interacción se define solamente el comienzo de la misma, es decir, el alcance que define las diferentes líneas generales y se perfecciona, dice, a medida de que el proyecto avanza. Vamos en este momento a cambiar un momento de actividades. Voy a cerrar acá y conjuntamente con ustedes seguir comentando que dentro de esta planificación, pues para poder conjuntamente con ustedes, compañeros estudiantes, se ha planteado desde un principio dentro de lo que es el sílabo, un proyecto específico en la cual ustedes desde la semana, digamos desde la semana 1, se definió la importancia de contar con un proyecto de 250 metros cuadrados de construcción, en la cual cada uno de ustedes pueda plantear su proyecto y van a llevar a cabo ese proceso ordenado de planos, con la idea de que como parte integral el proyecto debe conjuntar estimativamente 250 metros cuadrados, como se mencionó, y dentro de ellos una propuesta que esté integrada entre una propuesta de comercio con la parte específica de lo que
sería un proyecto conjuntamente con oficinas o con clínicas u otras áreas más que permita conformar este proyecto. Tiene que ser un proyecto en la cual, a través del desarrollo de la planificación, ¿qué quiero decir con ellos? De los planos necesarios para llevar a cabo el proceso de cuantificación de los diferentes renglones de trabajo. Ya comentábamos con anterioridad, la semana anterior también, que dentro de esta etapa, de ese ciclo de vida de un proyecto, y en esta etapa primordial para ustedes, el conocer esa etapa presupuestaria de un proyecto, es necesario entonces que conjuntamente acá en este periodo de clases, durante estas primeras 10 semanas, estaríamos llevando el proceso ordenado de la manera de cuantificar los diferentes renglones de trabajo que mencionamos con ello. Esos renglones de trabajo son las diferentes actividades que en una obra se deben de desarrollar, ¿sí? Llámese así, renglones preliminares, renglones específicos de la etapa de cimentación, renglones específicos de la etapa de levantado, de la etapa de lo que son las estructuras, las cimentaciones, las soleras, todo lo que en conjunto representa los diferentes tipos de levantados de muros, las losas y toda una serie de instalaciones. Todo esto es necesario porque, como hemos mencionado, que dentro de ese ciclo de vida de un proyecto, esa etapa de la planificación, del desarrollo y de la ejecución, pues esa es la etapa necesaria previa a esa etapa de ejecución. ¿Qué tenemos que tener que desarrollar entonces como parte de su trabajo dentro de esta etapa de enseñanza-aprendizaje? Es que acá nosotros le damos un seguimiento a través de un proyecto específico, de una obra, y vamos a ver de qué manera se desarrolla esa etapa de evaluar y de llevar a cabo el proceso de la cuantificación de los costos directos. O sea, ¿cuánto significa que un renglón, llámese la cimentación, si consideramos que dentro de esta etapa de una cimentación, pues lleva todo un proceso dentro de esa primera etapa preliminar de la limpia, del chapeo, del destronque, de todo lo que es la alineación, de todo lo que es la etapa del zanjeo, la armaduría, etcétera, para llevar a cabo esa colocación de cimientos. ¿Qué quiero decir con ello? Que ahí se da una etapa entonces en la cual la mano de obra, llámese conjuntamente la parte de albañiles, la parte de operarios, la parte de ayudantes, pues llevan un proceso de limpieza, un proceso de cortes, un proceso de armaduría, un proceso en los cuales necesitan enlazar estructuras de acero con la parte de concreto, formaletas, etcétera, levantados de muros, los diferentes tipos de muros o cimentaciones que se deben de hacer. ¿Qué significa esto? Que estos renglones, individualmente, cada renglón debe llevar un proceso de calificar la cantidad de la mano de obra que es necesaria para llevar a cabo una actividad. Una actividad en la cual, vamos a poner un ejemplo, de una cimentación o de un levantado de un muro, necesita un renglón para que determinada cantidad de personas, operarios, realicen esa unidad de medida. Llámese un levantado de muro por metro cuadrado o una cimentación si es por volumen o una columna si es por metro lineal. Entonces tenemos que especificar esa cantidad de el cuánto cuesta esa mano de obra para levantar una unidad de metro lineal, por ejemplo, de columna o de metros cuadrados de muros. ¿Qué tenemos que integrar ahí? Pues lo correspondiente, por un lado, a los materiales necesarios que requiere un levantado de metro cuadrado de un muro, de ladrillo, de block, de algún tipo de estructura de pared que requiera eso. ¿Cuántas unidades lleva integradas? ¿Qué cantidad de elemento de cemento y arena vamos a necesitar para hacer un ensabietado o una sabieta de pegado de block o de ladrillo? Esas unidades, de cuánto cuesta la cantidad de unidades que entran dentro de un metro cuadrado de pared. Esa cantidad de materiales que significa que conjuntamente
con los materiales, necesita por aparte la herramienta necesaria. ¿Qué proporción de esa herramienta tenemos que incluir dentro de ese renglón de trabajo? ¿Qué otros elementos como tales son necesarios para juntar parte de esos elementos de los materiales? Los otros que conforman parte del renglón. Voy a suponer que necesito levantar a una determinada altura ese levantado de muro, pero también tenemos que incluir en qué momento vamos a necesitar de un andamio o vamos a necesitar de la madera específica para poder conjuntar esos materiales. La actividad que desarrollan las personas, los operarios, el maestro de obra, conjuntamente de ello, esa proporción económica que es necesario cubrir el pago de la mano de obra. Esa mano de obra que puede ser pagada a destajo, como mencionamos, o por día. Entonces, esto es parte de la administración misma que tenemos que llevar, la supervisión misma que requiere este tipo de trabajos. Entonces, este proceso semana a semana lo tienen que llevar a cabo y dentro de esa etapa, pues, como partes interesadas ustedes de conocer este proceso, seguidamente vamos a conjuntar con otro tipo de actividades que requieren estos renglones de trabajo, puesto que se necesitan conjuntar algunas otras actividades en las cuales hay muchas veces que ir preparando. Ejemplo, si vamos a preparar una mezcla o vamos a fundir algo y necesitamos una máquina específica para preparar ese cemento, arena o el piedrín, ese concreto, a través de una mezcladora. O sea, un renglón de trabajo, muchas veces hay necesidad de agregarle al valor de ese renglón otros renglones, otros materiales, otro tipo de equipos, ¿sí? De igual manera, por ejemplo, esa mezcladora o esa vibrocompactadora requiere en un momento determinado de algún elemento, llámese gasolina, combustible, y eso forma parte de ese renglón. Entonces, dentro de este proceso que se lleva en esta etapa, pues debemos de ser muy acuciosos en la manera de ir cuantificando. Vamos a cuantificar por ejes, vamos a cuantificar por áreas. Dependiendo de la manera de evaluar, así vamos cuantificando. Se va a pagar por la semana, se va a pagar por día, se va a pagar a destajo. Entonces, estas son las etapas en las cuales ustedes día con día tenemos que ir agregando a cada semana los diferentes renglones de trabajo que vamos a ir conociendo y posteriormente a eso ya vamos a integrar otras etapas dentro de la mano de obra. Por ejemplo, el pago de prestaciones. Son etapas que también vamos a ir viendo más adelante con ello. En esta etapa, como ustedes saben, al día de hoy ya hemos llegado a la semana 8 y ya estamos entrando prácticamente a las etapas de cierre, a las etapas de acabados, a las etapas en las cuales queremos que concretar esa etapa. Y posteriormente vamos a ver una etapa específica de los diferentes rubros que hay que pagar como parte de la mano de obra en general, así como las consideraciones necesarias que dentro del ciclo de vida de un proyecto está lo relacionado con los tiempos de ejecución de cada uno de estos renglones. Entonces, vuelvo de nuevo al tema, por favor, que estábamos llevando a cabo sobre el ciclo de vida del proyecto. Me traslado de nuevo a la actividad. Bien, vamos a comentar lo que significa el tema de fases del proyecto. Un proyecto puede dividirse en fases. Dice, una fase de un proyecto es un conjunto de actividades que tiene como resultado la finalización de una o más entregables. Por ejemplo, si vamos a llevar la etapa de esa parte de la cimentación y levantados, esa fase, ¿sí? Es un conjunto de actividades. La cimentación, el corte, la nivelación, la parte donde debemos de zanjear, la parte donde tenemos que meter las zapatas, donde tenemos que meter
el cimiento corrido, las soleras de humedad, los levantados de muro, los troncos de columna. Esa etapa es necesaria terminarla para llegar a otro proceso. Voy a continuar, por ejemplo, con el levantado de muros. Esos muros van a ser posiblemente de ladrillo limpio, van a ser pegados con sabieta. Necesitamos entonces conformar otra serie de actividades en las cuales en algunos momentos necesitamos integrar algunos rubros, algunos renglones, como puede ser algún tipo de instalaciones. O sea que esa cantidad de fases o el grado de control aplicado depende, por un lado, del tamaño, de la complejidad, de la importancia, ¿verdad?, de la entrega de esa fase del proyecto. Por eso es que parte de ellas son semejantes, sin embargo, es necesario siempre estar al tanto en cada una de ellas. Este trabajo tiene un enfoque único, como lo es integrar todo a través de una sola fase. El proyecto es uno, el proyecto lo vamos a subdividir, pero al final, si es una residencia, lo que nos van a pedir es la entrega de una residencia completa, terminando, funcionando, operando, ¿verdad? Para que esto sea con el concepto de entregable. El entregable de la fase requiere entonces controles o procesos que son exclusivos, dice, de esa fase, de esas actividades, en la cual participa la supervisión, participa la entrega de los materiales, participan las bodegas en cuanto al control de la misma calidad y entrega de los materiales, la aceptación y la cuantificación de los materiales mismos, la calidad de los materiales. O sea, acá hay un conjunto de actividades entre supervisión y administración, ¿sí? Requiere entonces de procesos exclusivos de esa fase y sus actividades. El cierre de una fase, dice, termina con alguna forma de transferencia hacia otra parte o producto entregable de la fase. Este punto puede denominarse como revisión de la etapa, un hito, o sea, un punto tal que nos permite evaluar cuánto hemos avanzado, cuánto hemos producido, cuánto debemos de pagar, cuánto nos deben de aportar, ¿sí? ¿Qué cantidad de fase, qué porcentaje llevamos de él? Esto es con la necesidad de la revisión de las diferentes fases o puntos de cancelación de un determinado proyecto. Entonces, por otro lado, existen dos tipos básicos de relación entre la fase de proyectos. Una relación secuencial. Esta es una fase en la cual solo se inicia cuando se completa la fase anterior. ¿Sí? Esta relación es beneficiosa ya que asegura un control adecuado del proyecto, ya que se reduce la incertidumbre, pero conlleva un proyecto de gran duración sin posibilidad de reducir los tiempos. Por ejemplo, en caso vamos a levantar muros y vamos a hacer un levantado en las cuales el levantado, ¿verdad?, de paredes puede ser de n número de metros cuadrados y esa fase debe quedar con un ladrillo limpio, debe quedar muy bien concluido esta fase, que se eviten de alguna manera que estas etapas puedan retrocederse o de repente romper alguna parte de una parte del muro porque se dejó de complementar algún grado de instalación, etcétera. Toda esta etapa debemos de evitarla, llevar un proceso muy bien controlado en su ejecución. La otra, la relación de actividades de superposición. Una relación es en la cual la supervisión es una fase de inicio antes que finalice la anterior. La superposición de fases requiere recursos adicionales para gestionar el trabajo paralelo y aumenta los riesgos durante la ejecución. O sea, por ejemplo, en el caso en los cuales los muros van a necesitar un proceso que va a integrar instalaciones específicas por alguna bajada pluvial, por algún acceso a algún tipo de tuberías, algún tipo de descargas, de instalaciones, etc. Esa es una superposición de fases que requieren recursos, como decía, de carácter adicional, de gestión de trabajos en paralelo, de aumento de riesgos durante la ejecución, pero generalmente disminuye en la duración de proyectos. Acá posiblemente pues, pueda darse que se incluya la conjunción de otra mano de obra necesaria para que esta parte también se trabaje, se concluya. Dentro de los grupos de procesos, es importante conocer que dentro de los diferentes tipos de obras, la administración de proyectos requiere de un project manager, que es importante para que se pueda
llevar a cabo una serie de relaciones, una serie de conjunción de etapas entre la parte de dirección, la parte de administración, de administración y la parte de supervisión y operación del proyecto. De tal manera que esto tenga un control generalizado a través de la dirección de proyectos, en la cual como director o manager project, que requiere de la comunicación vertical hacia lo que sería propiamente la parte gerencial, horizontalmente hacia la parte de las direcciones y los entes, digamos, técnicos de seguimiento y control, la parte de gestiones y hasta llegar a la parte inferior de todos los que conjugan ese tipo de proyectos. Son procesos realizados para definir una fase de un proyecto en la cual se autoriza el proceso desde el comienzo hasta concluir esta etapa. Dentro de ellas tenemos la planificación, la ejecución, el seguimiento y control y el cierre. Cada una de estas etapas tiene sus tiempos, tiene sus grados de control, las personas específicas que deben de darle seguimiento y el seguimiento también necesario para llevar a cabo toda esa serie de revisiones, todas esas etapas en las cuales debemos de, por sobre todo, tener muy en cuenta los tiempos necesarios que se deba de cumplir para cada tipo de proyectos de esta naturaleza. Entonces, dentro de esto, como para ir tomando en cuenta, es la entrada de la fase, los procesos de inicio, ese proceso de planificación, esa etapa de proceso de ejecución. Esto se mantiene de una manera constante, llega a un proceso de cierre y lleva a la etapa de conclusión de ello. Voy a cerrar nuevamente este cuadro para que de alguna manera ustedes permitan, a través de las diferentes semanas que tienen que llevar a cabo, que todos estos procesos también ustedes lo visualicen de esa manera. No lo deben de analizar independientemente por cada renglón. Al final, tenemos que ver el proyecto completo, ¿sí? Ese proyecto en el cual vimos una etapa de la planeación, una etapa de planos, quizás otra etapa de una maqueta, la etapa propiamente de un render u otro tipo de presentación, en la cual les permitió ver cuál era el objetivo y cuál era esa etapa final que lo vieron a través de esa maqueta o ese render. Sin embargo, si ustedes lo miraran ahora separadamente, como cuando uno ve los planos y ve una cimentación y ve unas instalaciones o ve un cierre de vigas, posiblemente ve solo una parte. Pero dentro de la administración de obras, dentro de la administración de proyectos, sí te tiene que concebir el proyecto completo. Esto es sumamente necesario porque es la manera de cómo poder interpretar que el proyecto es uno solo, que los tiempos pueden ser desfasados por la necesidad de interactuar entre personas, entre actividades, entre instalaciones. Por ello es muy importante que conjuntamente visualicemos este tema. Quiero ver una etapa del sílabo mismo. Mencionábamos como parte de la semana 2, en la cual el ciclo de vida del proyecto corresponde a la cuantificación e integración de costos preliminares, como ya habíamos visto, y dentro de estos así hemos iniciado ya en la semana número 2, y nos permite ver de una manera más amplia cómo es que estos reglones se van haciendo por etapas, ¿sí? Está en la parte constructiva, y eso es también muy importante, por favor que lo logremos interpretar. Esto es una etapa conjunta, pero a la vez es una sistematización de procesos. Esos procesos en los cuales, como parte técnica, tenemos que conocer que los procesos constructivos de una manera, tiene que ser ordenada, bien dirigida, que sepamos qué es lo que hay que hacer durante cada una de estas etapas. Esto es con la finalidad
de que tanto la supervisión de dirección, la parte puramente operativa, quizás a través de algún maestro de obra o algunos encargados y las propias supervisiones, permitan que esto lleve un control muy específico. La importancia del desarrollo del presupuesto en cada una de sus etapas. Es muy importante que dentro de las diferentes etapas de los proyectos de planificación llevemos conjuntamente la elaboración de planos, la etapa de los planos, en las cuales podamos llevar un proceso a través de las diferentes etapas virtuales o de trabajos que hacemos en la planeación de proyectos, que lo conjuntemos también con cuadros que están relacionados con la parte de una planificación a través de hojas de presupuestos, a través del Excel. Vamos entonces a trasladar, voy a habilitar de nuevo el documento y vamos a entrar. Vamos a ver. Voy a habilitar otra de las hojas que vienen dentro del presupuesto. Un momento, por favor. Bien. Entonces, dentro de estas etapas, pues vamos a darle seguimiento a lo que sería el proceso ordenado dentro de la primera etapa preliminar. Como hemos comentado, todo proyecto requiere, como parte primordial, es de esa visita de campo, esa etapa en la cual puede hacer que se dé una invitación a que a usted, de manera personal como profesional, lo inviten a realizar una propuesta de un proyecto. No podemos dar una propuesta económica si no hemos ido al lugar. Ese punto de referencia es sumamente necesario dentro de cada una de las actividades de la profesión. Todo requiere ser revisado y evaluado. Si usted es el que lo va a desarrollar, si usted es el que lo va a supervisar, si usted es el propietario del producto, del negocio, haga entonces de la manera más importante es llevar todo un proceso de la etapa de conocimiento de cómo es el terreno, su topografía, las condiciones climáticas, el tipo de soleamiento, la localización de los diferentes tipos de instalaciones existentes, en qué punto se encuentra la energía eléctrica, por dónde voy a tener la cometida de agua, por dónde voy a trasladar los drenajes sanitarios, las diferentes etapas, ¿verdad? De las cuales le puedo dar seguimiento, como cuáles son los linderos, los vecinos, etcétera, en las cuales me va a permitir llevar a cabo los materiales que debo de trasladar al punto de trabajo. Cómo se encuentra el distanciamiento dentro de la zona del perímetro por donde voy a llevar los materiales, hacia dónde voy a llevar los materiales, digamos, de desechos a trasladar para no dejarlos tirados en el lugar. La importancia del aprovechamiento del recurso natural, si hay árboles que deba de salvar dentro del proyecto o aún así modificar alguna propuesta para que esto se dé. ¿Qué riesgos pudiéramos tener dentro de la definición de las propuestas? Recordemos que en algún momento algunas personas que participan dentro de ese requerimiento de un proyecto muchas veces quizás no tienen al alcance todo lo que se debe de hacer. Es por ello que dentro de las recomendaciones que les puedo dar es que esta primera evaluación de campo es sumamente necesario, es indispensable, y poner como parte de su interpretación de lo que se tiene que hacer es qué dudas tiene, qué preguntas hacer para poder aclarar, ampliar un poco más el proyecto. Recordemos que de la manera en que usted evalúa esto, pues obviamente eso puede ampliar las características del concepto de cobro que se tenga que dar, las condiciones de algunos reglones que quizás no están tomados en cuenta, los tiempos necesarios que requiere para implementar el proyecto. O sea que
esta primera visita y reconocimiento del terreno es fundamental para cada uno de nosotros. Entonces, les decía, como parte importante es conocer. Aquí hay varios aspectos dentro de las imágenes que vemos, ¿sí? La orientación de los vientos, el tipo de saber cómo es la precipitación pluvial, los accesos por donde vamos a llevar los acarreos, si entra o no maquinaria, el tipo de suelo, si hay vegetación en él, si hay algunas condiciones de que el suelo fuese rocoso, fuese arenoso, fuese limoso, ¿sí? Entonces, estas condiciones, la topografía y el personal necesario para eso. Posiblemente necesitamos conocer el distanciamiento entre una acometida eléctrica y el punto de referencia donde se va a hacer el proyecto. Saber si hay iluminación cercana o no, ¿sí? Todo lo necesario en cuanto a las cajas, si el terreno está delimitado o no, si tiene los linderos, etcétera. La documentación de soporte que el inmueble mismo tiene, si está en propiedad, si está limpio o saneado, como mencionamos en el término, que esté registrado, que no exista algún problema con alguna alineación o existan algunos intestados, o sea, algunas situaciones donde los documentos no pueden ser elaborados hasta que ve su proceso de regulación. Entonces, si algunos de los reglones que son necesarios para el proyecto, indispensables, si se cuenta con la limpia, el chapeo, el destronque, o si dentro de todo eso hay que llevar, necesitamos también hacer ciertas gestiones preliminares, como es la parte de la bodega, para ver si entran los materiales en el lugar, la parte de una cometida provisional, la parte de la provisión del agua. O sea, estas etapas son necesarias, ¿sí? Y dentro de todo este tema es los rubros que también van a requerir ciertos reglones dentro de esa etapa preliminar, lo de la bodega, lo de los materiales, digamos, de la cometida provisional, lo del agua, la parte propiamente de lo que corresponde al levantado topográfico. Entonces, todo esto es necesario para poderlo complementar. Seguimos. Dentro de esta etapa, no olvide de que los diferentes reglones de trabajo y dentro de estos diferentes reglones de trabajo es sumamente necesario que se revisen, sea porque lo tenga usted en obra, porque lo tenga usted en la administración o porque tenga que hacer alguna gestión específica por ese tipo de proyecto particular, en las cuales la herramienta y el equipo de trabajo es necesario para conformar, para hacer su equipo de trabajo. El personal es un lado, el personal que lleva herramientas por otro lado, y la herramienta que es necesaria dentro de la obra misma. Ese tipo de inversión mínima, pero es necesaria para que esta etapa se lleve a cabo sin ninguna afectación. Recordemos que no podemos estar ofreciendo un proyecto en las cuales pues, no se cuente con los recursos necesarios para ello. Y como herramienta, contemplar, dice, en cada presupuesto la herramienta necesaria para realizar adecuadamente el trabajo, tomando en cuenta cuál debe proporcionar la empresa y cuál debe contar cada albañil, además de recordar que el equipo se daña y por lo consiguiente se debe renovar. Esto es muy importante. Cuando usted da una pala a un operario, a un ayudante, a un auxiliar, pues esa pala sepamos que se desgasta, que se acaba, que lo que es propiamente el mango, ¿verdad? Toda esta parte se afecta, se daña, ¿sí? Y como tal, entonces debe recuperarse. Entonces, no podemos pensar que las cosas tienen una duración infinita. Al contrario, estos son necesarios de ir renovando las cubetas mismas, ¿sí? Los elementos como los discos de las pulidoras y todos los elementos de las escobas, toda la parte que es necesaria, digamos, para realizar las diferentes herramientas que necesitamos, ¿sí? Entonces, al igual, algo que es sumamente necesario en una obra es contar con las diferentes herramientas de trabajo. Ese casco, esas gafas de protección, lo que es propiamente
el tipo de guantes, el tipo de mascarillas, sobre todo hoy en día, con este tema de pandemia, no podemos olvidar que esto es indispensable también que se mantenga en obra. Las carretillas de mano, debemos de contar con las carretillas que son indispensables para todo lo que es el movimiento de materiales. Muchas veces y de gran manera necesitamos también el equipamiento necesario a través de cierto tipo de herramientas u otros tipos de elementos tales como, por ejemplo, los depósitos de agua para proveerse de materiales. En fin, además, los albañiles debiesen de contar con sus herramientas necesarias que ellos llevan como tales, la piocha, la parte de una cuchara, la parte de lo que es la plomada, todo lo que es el tipo de vasos, etcétera. Mire, toda esta parte es de conjuntar esa información necesaria. Bien, como es de su conocimiento, parte de las etapas que son necesarias en un proyecto es esta etapa preliminar, esa etapa en la cual sus actividades correspondientes a esa limpia, a ese destronque, a esas demoliciones o movimientos de tierras, los rellenos que muchas veces debemos llevar a cabo. ¿Sí? Esto es necesario contemplarlo, al igual que todo lo que significa preparar la limpieza en la bodega y la guardería, las instalaciones de las herramientas y el trazo y el estaqueado. Estas etapas son preliminares, pero son indispensables para que en el momento en que todo esto ya está completamente limpio, poder principiar con esa etapa de los procesos iniciales, esa etapa de la nivelación de la bodega y de la guardería y las instalaciones mínimas necesarias de ahí. Voy a retornar un momento, cierro acá y bueno, entonces estamos ya en esa etapa en las cuales ustedes para esta segunda semana pues ya tienen a su mano la información que les he trasladado. Dentro de esta etapa, sepan que cada uno de ustedes debe de llevar su proceso de trabajo, el proceso en el cual les permite conformar no solamente el plano que tiene que desarrollar, pero sí ir de la mano con esta etapa de la evaluación de proyectos o de presupuestos que debemos de conjuntar. Esa etapa preliminar para usted. Acá, por ejemplo, dentro de ese concepto del proyecto que necesitamos, de los 250 metros cuadrados, por ejemplo, para el proyecto que usted debe de desarrollar, debemos de contemplar que esa cantidad de metros cuadrados debe estar relacionado dentro de un solar, dentro de un terreno. Entonces, para alguien puede ser un terreno cuadrado, un terreno rectangular, un terreno regular o un terreno irregular. Uno puede estar ubicado en una parte específica. Y es por ello que para cada uno de los diferentes renglones, usted tiene que situar, ubicar dentro de ese proyecto, dentro de esa área específica para el supuesto proyecto de terreno, ubicar su construcción de los 250 metros cuadrados. O sea, una cosa es el dimensionamiento del terreno, ¿sí? Y lo otro es lo que correspondería a la parte específica de la construcción. ¿Por qué? Porque tenemos que realizar dentro de los diferentes rubros que manejamos, ¿sí? La parte del terreno y la parte de las construcciones, la parte específica de los muros perimetrales que debe dar ese terreno, las diferentes características, por dónde va a ingresar sus materiales, por dónde va a llevar a cabo la localización, por ejemplo, de la cometida hidráulica, de la cometida eléctrica, la parte de las descargas sanitarias. Esos tres puntos son sumamente necesarios que dentro de este proceso los podemos contemplar. Voy a retornar un momento al documento de
Bien. Entonces, para la presente semana es atender, ¿verdad?, esta etapa de presupuesto preliminar. Ustedes ya lo tienen en sus manos. Dentro de esa etapa es necesaria el desarrollo de esas etapas preliminares. Y asimismo, llevar a cabo entonces la planificación a través de su hoja en Excel. Voy a retomar la etapa del cuadro, donde está el tema del proyecto. Me permite un segundito. Muy bien. Entonces, por favor, ya para ir terminando acá, dentro de la etapa que les mencionó, ustedes tienen que llevar a cabo ese proceso de trabajos preliminares. Como vemos acá de manera general, vemos el área de la bodega, el área de la guardianía, el área de la limpieza, la parte del resguardo, la letrina misma, ¿sí? Y cuando uno tiene una obra y está abierta, pues hay que levantar un cerramiento provisional. Estas son etapas necesarias donde se hace la limpia, chapeo, destronque, todo lo que es necesario retirar del movimiento de tierra, la bodega, el cerramiento y todos los diferentes cuadros necesarios en los cuales se generan ese tipo de gestiones, herramienta, equipo, materiales, traslado, etc. Y aquí entonces hay una presentación en la cual se integran los diferentes reglones de preliminares, esa limpieza, esa nivelación, ese cuadro en la cual se debe dimensionarla, colocar las actividades, la dimensional, el valor estimado que se requiere para ello, las instalaciones que requieren en cuanto a esas instalaciones provisionales de la bodega, de la guardianía, del área de baño, del área de la oficina, ¿sí? Tenemos el cerramiento perimetral y los servicios básicos de la electricidad, del agua potable, del drenaje. Aparte, que se lleva consigo acá, luego de haber hecho la nivelación, los aspectos necesarios para el trazo del estaqueado, los diferentes materiales que requerimos para ello, el ancho de la zanja y las profundidades necesarias para ello, para que esto ya nos quede delimitado completamente el área de trabajo. Dentro de ello, hay que tener los cuadros específicos del trazado, el estaqueado y el saqueado. ¿Qué necesitamos tener de acá? Conocer entonces los materiales que voy a utilizar para eso y cuánto es lo que voy a pagar por esas actividades. La parte de la excavación, esto ya forma parte también de esa primera etapa de los trabajos de excavación, en las cuales debo de integrar la profundidad del ancho de zanja, la parte específica de lo que me va a conformar, la parte de las cimentaciones de zapatas, o bien lo que es un cimiento, llamarlo un cimiento corrido. Bien. Entonces, hemos de alguna manera concluido esta etapa de la semana número 2 como un resumen de lo que significa para el proceso del sílabo esta etapa preliminar de los trabajos preliminares que corresponden al proceso, digamos, al proceso de construcción y trabajos para el presupuesto que vamos a llevar a cabo. Así es de que para mí ha sido un gusto saludarles. Seguimos para la siguiente etapa que quedó por concluir su cierre en Zoom a través de la actividad número 3, por favor. Que pasen feliz tarde y feliz día. Muchas gracias.